para mí un enorme placer inaugurar el curso de la escuela junto con Carlos Gómez, la invitación de la Junta Directiva y de Ana María, a la cual le agradezco que me hayan invitado a poder abrir una discusión acerca de un fundamento que a mí me parece esencial, que es cómo se construye el psicoanálisis. El psicoanálisis no viene de la nada, el psicoanálisis no es algo que se le ocurrió a Freud sin más, hay una enorme cantidad de influencias. Yo voy a tratar de contar algunas, ¿no? Porque es un tema muy complejo, muy largo y muy lleno de vericuetos. Y después mi compañero hablará de otra cosa, y luego si hay tenemos posibilidad de tener luego un coloquio, algunas cosas vamos a ir extendiéndolas o hablándolas, que no dará tiempo ahora. Quiero hacer un matiz: yo no soy psicólogo, yo soy licenciado en Filosofía y Letras en la rama de Psicología. Y digo esto y lo reivindico porque hoy de alguna manera se funden en este encuentro mis dos almas, ¿no? La rama o el alma que tiene que ver con las humanidades, con la que yo me identifico, no con la psicología, porque la psicología no me gusta, y el psicoanálisis. Es decir, yo creo que son las dos ramas donde yo me encuentro cómodo, como los pajaritos, muy bien asentado. La trayectoria del psicoanálisis es oscura, no hay una claridad en sus orígenes. Normalmente, cuando se hacen biografías de Freud, yo no conozco ninguna que lo incluya, no se habla nunca de cuál es el basamento filosófico o de pensamiento que subyace detrás del psicoanálisis. Se habla siempre de elementos de Meinert, de Brücke, toda esta gente que son los fisiólogos de la época con los que Freud se forma, de Charcot, ¿no? Pero no se habla nunca jamás de cuáles son los fundamentos filosóficos, porque yo creo que ningún pensamiento existe si no tiene un fundamento filosófico, que, como todos sabéis, es el fundamento del pensamiento. Es decir, no hay ninguna ciencia que surja sin tener detrás un pensamiento. Y eso lo dice Thomas Mann. Eso se lo dijo Thomas Mann a Freud en el 80 cumpleaños de este. Le dijo que él pensaba que detrás de todo un descubrimiento científico siempre hay un pensamiento filosófico, ¿no? Criticando a Freud por su negativa, como ahora vamos a ver, a aceptar que la filosofía tiene algo que decir en el psicoanálisis. Yo particularmente creo que yo reivindico el profundo humanismo que hay detrás del psicoanálisis en su construcción teórica, y cada vez más tengo la impresión de que lo tecnológico del psicoanálisis es un error muy grave, porque el psicoanálisis no es una ciencia, no es una ciencia al uso, es una filosofía, y una filosofía implica que hay una cosmovisión y que hay una organización teórica y de pensamiento que va a dar cuenta de un montón de elementos que conocemos hoy día, y como Iluminada ha señalado, psicoanálisis aplicado, la literatura, el arte. Freud era un humanista profundamente convencido de su humanismo, digamos, ¿no? Hay una cita. Yo quiero empezar mi exposición con una cita de un filósofo de la ciencia y del pensamiento que se llama Alfred Tauber, en un libro que ya el título es significativo. Se llama Freud, el filósofo reticente, que de alguna manera pone de manifiesto las contradicciones de Freud, que es lo que yo voy a tratar de hablar ahora a lo largo de su pensamiento y a lo largo de su vida y obra. Esa cita dice: somos testigos de la tensión entre una filosofía moral y una ciencia empírica a lo largo de toda la obra de Freud, de manera que combina dos elementos: una concepción biológica del comportamiento humano, empirismo, y un entendimiento humanista del alma, psique. Lo que Tauber plantea en esta cita, que resume bastante bien, insisto, el eje sobre el que yo me voy a mover, es la gran contradicción de Freud. Freud está sujeto, como dice Assun, en un libro muy interesante que yo os recomiendo, se llama Freud, la filosofía y los filósofos. Assun, que es un psicoanalista y filósofo francés, dice que en la introducción, habla de las dos palabras de Freud. Él dice que Freud está sujeto a dos palabras. Eso es una manera de pensar muy lacaniana, hablar de las dos palabras de Freud, pero bueno, son dos movimientos, dos posiciones de Freud.
hasta más o menos el año 14, Freud podríamos decir que es un hombre que reivindica la filosofía. De hecho, cuando Freud empieza la carrera de medicina, en 1873, Freud asiste en Viena al menos durante 2 años, a cursos con el gran filósofo de entonces, Franz Brentano. Está documentado su asistencia, no es que sea una suposición. Y durante mucho tiempo, Freud era un ferviente partidario de la filosofía, hasta tal punto que en una carta a Fliess del año 97, Freud dice: cuando era un hombre joven no tenía mayor deseo que el conocimiento filosófico, y ahora estoy a punto de cumplirlo al abandonar la medicina por la psicología. Me convertí en terapeuta contra mi voluntad. De hecho, Freud, en el noviazgo con Martha Bernays, que luego fue su mujer, le dice a ella en una carta que le va a escribir una especie de pequeña enciclopedia filosófica para que ella entienda y pueda tener con ella una relación intelectual más amplia que la que tenía. Es decir, que Freud está metido de hocicos en el pensamiento filosófico, ¿no? Pero esta es la primera palabra, según Asson. Esto va a cambiar porque hay un momento que yo no sabría fechar, pero que aparece en numerosas escritos de Freud. Empieza, por ejemplo, en Historia del Movimiento Psicoanalítico, que es del año 14, creo. Ahí Freud empieza a decir que la filosofía no tiene nada que ver con él. Entonces hace una especie de negación de toda su afirmación anterior y se desentiende por completo de la filosofía. Entiendo por filosofía, y esto lo quiero aclarar, yo no entiendo por filosofía un sistema de pensamiento, no puede ser el sistema kantiano, el sistema hegeliano, es decir, la adscripción a un sistema de pensamiento, sino a lo que sería el amor a la sofía, el amor a la sabiduría, es decir, todo aquello que impregna, como decía antes, cualquier pensamiento que sea digno de serlo. Entonces, Freud, como digo, niega y no quiere saber nada. Además, de hecho, Freud nunca reconoció la deuda que él podía tener con filósofos de los que es evidente que bebió, como Schopenhauer o como Nietzsche. Esta sería la segunda palabra, según Asson. ¿Por qué es así? Mi hipótesis es que Freud está preso en una contradicción que se pone de manifiesto a finales del siglo XIX en la inteligencia europea, ¿no? Que es la contradicción entre la Naturwissenschaft y la Geisteswissenschaft, o sea, la ciencia de la naturaleza y las ciencias del espíritu.